Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en esta media hora que viene ocuparnos de uno de los temas que son de agenda mundial, que en nuestra provincia de Córdoba particularmente se ha visto impactado en su momento por decisiones que tomó el gobierno del entonces titular del Ejecutivo Provincial, José Manuel de la Sota, pero que buscaban controlar algo que tiene dos aspectos muy claramente diferenciados. Estamos hablando de la trata de personas, que tiene un aspecto ligado a lo sexual, la trata sexual, pero también algo que incluso esta misma semana se ha reactualizado con operativos que se realizaron y que periódicamente aparecen con la trata laboral de las personas. Por eso vamos a tomar contacto con Nicolás del Mastro y Jesús Rodolfo Pérez, que son miembros del comité, miembros de la dirección operativa del Comité contra la Trata del Gobierno Nacional. Un gusto, Nicolás, Jesús, gracias por aceptar esta videollamada. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buen encuentro para todos y todas, gracias. Muy buenas tardes, estimado periodista, un saludo para toda la audiencia. Bueno, cuéntenos cuál es la tarea que están desarrollando en el interior del país, básicamente, que es donde llega nuestra señal respecto de esta lucha contra la trata. Bueno, este trabajo que venimos realizando desde la dirección del comité, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros y que dirige Gustavo Vera, estamos haciendo un trabajo federal, un trabajo en las provincias. Somos de la provincia, del trabajo territorial, en mi caso de la provincia de Santa Fe, soy de la ciudad de Rosario y tengo a cargo de la coordinación en la región centro. Rodolfo es el delegado de esta dirección operativa del comité en la provincia de Córdoba y estamos haciendo un trabajo con el gobierno provincial, con los gobiernos locales y con las instituciones de la comunidad, ejecutando un plan nacional de lucha contra la trata 2020-2022 que trabaja en la persecución y sanción de este delito, en la asistencia a víctimas, en la prevención y en el fortalecimiento institucional. Quiero preguntarles aspectos ligados a ¿qué consideran ustedes hoy lo más preocupante de trata de personas en la Argentina? Bueno, primero visibilizar este delito, ¿no? Este delito de crimen complejo, de crimen organizado, el tercer delito más rentable del mundo, después del tráfico de drogas y de armas, tiene que ver con la trata y con la explotación de personas. Necesitamos visibilizar este delito, difundir la línea de denuncia, saber en qué consiste, ¿no? Que tiene que ver con esta captación, ofrecimiento, traslado, recepción y acogida de personas con el objetivo de explotarla, es decir, de obtener un lucro, de un rédito económico sobre el cuerpo de las personas, y se da en distintos ámbitos, como vos indicabas recién, que se da tanto en el ámbito de la explotación sexual, laboral o infantil, y otras formas que hoy estamos advirtiendo vinculadas a la virtualidad y a otros mecanismos de control de la voluntad de las personas que atraviesan situaciones de necesidad, de vulnerabilidad. Siempre se posó la mirada mucho sobre lo sexual, ¿no? La trata sexual. De hecho, Jesús conoce que en la provincia de Córdoba se prohibieron los prostíbulos para evitar la trata sexual. No sé si se logró ese objetivo, da la sensación que se escondió el problema más que resolverlo. Hoy lo más preocupante es la trata sexual o la trata laboral. En la Argentina, digamos que no hay, como preocupante es todo, tanto lo sexual como lo laboral, como la explotación infantil. Pero en la Argentina, del 100% de las personas rescatadas del delito de trata de personas, el 70% aproximadamente son del ámbito laboral. Claramente está marcando que el delito se ha ido mutando, ha ido cambiando, se ha ido escondiendo, como usted bien lo dice. La trata sexual sigue presente en el territorio de Córdoba, con otras modalidades, con otra forma de expresión, sin el control del Estado, sin el control sanitario. Indudablemente el flagelo de la trata sexual no ha desaparecido, sino que ha cambiado la modalidad. Pero la trata laboral es mucho más de lo que uno piensa y se da en casi todas las cadenas de producción, no solamente en el ámbito rural, sino en los famosos talleres clandestinos de ropa, en el cordón frutihortícola, en el tema de, por ejemplo, en las producciones primarias. Y bueno, es un tema que hay que abordarlo desde la distinta dimensión del Estado, tanto del nacional, provincial y municipal, y también con otros actores fundamentales, como son las organizaciones las organizaciones
de la sociedad, como son las famosas ONG, fundaciones, etcétera, etcétera, preocupadas por eso. Hay una precaria línea que separa la situación laboral deficitaria o la precariedad laboral con la explotación laboral. ¿En dónde está ese límite? Es muy buena esta distinción que estabas marcando, Guillermo, porque claramente este rebote económico de salida del COVID y de indicadores difíciles, de indicadores sociales vinculados a el hambre, a la niñez, a las condiciones laborales, nos está marcando la situación difícil que atraviesa Argentina, que no escapa a la que atraviesa todos los países de nuestra región, ¿no? Aumentados por el COVID, y que en realidad son de alguna manera esa condición necesaria para que se configure este delito, ¿no? Que es la situación de la necesidad de la vulnerabilidad. Y estamos viendo que viene un rebote económico, vienen indicadores muy buenos para algunos sectores de la economía, pero necesitamos distinguir el simple incumplimiento de leyes laborales de lo que significa la configuración de un tipo penal federal como la trata y la explotación de personas en el ámbito laboral. Y acá hay 3 indicadores que nos pueden ayudar. No son indicadores que determinamos nosotros desde el comité, sino que lo ha determinado la justicia y la justicia internacional a través de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la OIT, que tienen que ver con el indicador jornada de trabajo, cuántas horas trabaja un trabajador, cuántas horas de descanso tiene garantizadas, cuántos días a la semana trabaja. Hay un volumen de horas que está trabajando por exceso, ¿no? Por encima de ese máximo que permite la ley. ¿Cuánto es la remuneración? Ustedes saben que hay un salario mínimo vital y móvil. La ley dice que menos de eso, un trabajador que trabaje 8 horas al día no puede estar percibiendo. Y después el contexto, ¿no? En ese contexto en el que se desarrolla la actividad, que muchas veces pone en peligro la vida, la integridad y la salud. Y esas condiciones, ese conjunto de elementos pueden dar positivos si se reúnen, ¿no? Para la situación de explotación en el ámbito. Claro, esas situaciones de explotación parecen que se alimentan de la necesidad laboral, ¿no? ¿Es directamente proporcional, digo, a mayor crisis y necesidad laboral, mayor aumento de la explotación? Normalmente sí, nosotros vemos que hay muchos trabajadores que vienen en manera clandestina, que lo tienen asignado en lugares reducidos, sin el mínimo de confort, sin el mínimo de seguridad alimentaria, y no quieren perder ese trabajo porque es el único sustento que tienen. Entonces, parece mentira que muchas de las cadenas productivas que son altamente rentables tengan trabajadores en estas condiciones casi infrahumanas. Es como vos lo estás planteando. Sí, aparte hay un aprovechamiento de esa situación que para que alguien sea víctima de trata tiene que haber una necesidad. Y esa necesidad es la falta de trabajo. Y ahí viene la oferta engañosa de trabajo, que se presenta como un mecanismo de captación para controlar la voluntad del que está necesitando. Y después viene el traslado y la recepción de las personas. O sea, todas las etapas se configuran a partir de una oferta de empleo porque hay una persona que está necesitando trabajo. Sí, aquí hay como una doble imposición, ¿no? Primero, la del mercado, que generalmente le impone a buena parte de los trabajadores salarios que están por encima de sus necesidades, pero además las explotaciones en los lugares de trabajo, las condiciones de vida, de alimentación, de descanso o de no tener ese descanso. Digo, ahí hay aspectos que a veces no están ligados ni siquiera con la remuneración que reciben, sino con la condición humana. Exacto, y también no es matemático, cada caso es un mundo y esto tiene que ver con cada cadena de valor, como decía Rodolfo, y cada jurisdicción. Esto es general, digamos, acá no hay actividades pura y exclusivamente donde se da esto. En realidad tiene que ver con maximizar ganancias. Cuando en el centro ponemos al Dios dinero y no el respeto de la dignidad de las personas, pasa esto. Y pasa que a veces se naturalizan estos circuitos y son de generación en generación y parecen habituales. Y entonces lo que estamos viendo como hay una situación que se presenta como habitual, como ordinaria, pero que no respeta ni las más mínimas condiciones de humanidad. Y pone muchas condiciones, como bien vos describís, y entonces lo que estamos encontrando es que se ha invertido estos indicadores, como bien marca Rodolfo, ¿no? La estadística de la línea del 145, que es la que nos está mostrando cómo se han invertido estos casos. No porque no existen otras formas, sino porque se empieza a visibilizar esta cuestión. ¿Y ahí qué necesitamos? Una buena presencia del Estado, un Estado inteligente en el territorio,
que fiscalice con muchos organismos estas condiciones para ver si se están respetando las leyes laborales, si se están respetando las condiciones laborales y si se está dando alguna situación de explotación. Ustedes mencionaban que muchas cadenas de valor aparecen en estos casos. ¿En dónde se da más? Porque por lo que conocemos en nuestra zona, aquí en el centro del país, las principales víctimas son los trabajadores golondrinas. ¿Es allí donde más se da? Sí, efectivamente, en realidad, a ver, esto no se trata de la estigmatización de ninguna cadena de valor ni de ninguna jurisdicción. Esto es un fenómeno global y pasa en los grandes aglomerados urbanos, si no miremos la capital federal y el fenómeno de los talleres clandestinos, pasa en la zona periurbana rural de las grandes ciudades, en donde están los cordones frutihortícolas, pasan las condiciones de las estaciones de servicio que están lejanas de la ciudad, pasa en la limpieza de casas particulares, en donde viene la oferta engañosa estereotipada para mujeres con determinadas características físicas, pasa en los hornos de ladrillo, en donde se utilizan niños, niñas y adolescentes. O sea, todas las cadenas de valor tienen algún eslabón que es proclive a que haya un esquema en donde personas sean utilizadas para producir a costa de sus condiciones inhumanas. Jesús, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué explotan a las personas? ¿Es una cuestión de dinero, de ecuación económica? No hay ninguna duda que este es un crimen organizado y que la finalidad es la acumulación de dinero de manera delictiva. Nosotros pensamos de que el problema de la trata es transversal a casi todas las áreas de la sociedad. Por eso que venimos a proponer la generación de estos espacios de discusión, de participación ciudadana, que nosotros lo denominamos Mesa Interinstitucional sobre Trata de Personas, donde se involucran todos los organismos del Estado Nacional, más los organismos del Estado Provincial y en este caso las áreas del gobierno municipal competentes en la materia. La visita a nuestro Río Cuarto, nosotros armamos esta mesa interinstitucional en plena pandemia y casi toda la relación que teníamos con los integrantes de la misma era vía internet, vía Zoom, como estamos en este momento conversando contigo. Esta nos dio la posibilidad acá en la sala del ANSES, con el acompañamiento de su director, de hacer una reunión presencial en Río Cuarto y nos hemos encontrado, nos vamos con una alegría profunda de ver el compromiso de casi todos los actores de la localidad de Río Cuarto con la temática. Quiero comentarte dos hechos que son para resaltar. Estuvimos reunidos con el defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto, que puso a disposición la Defensoría y propuso acuerdos de trabajo en conjunto entre la Defensoría y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Presidencia de la Nación, como así también estuvimos con el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto y con su equipo de trabajo de Derechos Humanos, Género, que también nos propuso realizar un convenio de colaboración mutua entre la universidad y el comité. Esto va a permitir a la comunidad en general de Río Cuarto no solamente contar con el apoyo que podamos hacer nosotros desde el Estado Nacional, sino contar con el apoyo de las organizaciones que están arraigadas en el quehacer día a día de la capital alterna de nuestro país. Nicolás, ¿cómo se visibilizan estas situaciones de explotación laboral o de trata de personas? Porque generalmente se valen de aquellos que a veces hasta no tienen ni recursos para comunicarse, para acercarse a veces a lugares alejados donde están trabajando, hacia los lugares donde pueden dejar asentadas las denuncias. A veces se trata de personas con muy bajo nivel de conocimiento educativo, no digo analfabetas, pero que tienen dificultades para canalizar la denuncia. Lo que conocemos, esta semana aparecieron casos de explotación laboral en campos. ¿Conocemos solamente un porcentaje mínimo de lo que está sucediendo? Bueno, la obligación que tiene el Estado argentino, el Estado nacional en su conjunto, es de la lucha contra la trata por compromisos internacionales. Y en eso estamos organizándonos. Ante una modalidad de crimen complejo, crimen organizado, no se puede encontrar un Estado dividido, fraccionado y desorganizado. Por eso hay que hacer un trabajo mancomunado. La detección temprana de los indicadores tiene que ver con un Estado no tonto, un Estado presente estratégicamente en el territorio, ante tantos discursos que muchas veces vienen con esta idea de que el Estado no sirve para nada. Nosotros queremos todo lo contrario, que un Estado local
puede detectar, así sea una simple falta o una contravención de ruidos molestos, detectar detrás un esquema de pensión clandestina o de privados, que lo que hace es, bueno, a través de las figuras del enamoramiento y la captación de adolescentes, tener un esquema de explotación sexual. O las ofertas engañosas de empleo que generan en una red social, que generan la migración de trabajadores mal denominados golondrinas, sino trabajadores temporarios, que se instalan en nuestras periferias urbanas, aglomerados humildes, en donde lo que hacen es saturar incluso los servicios de salud, de transporte público y la falta de la necesidad de arraigo en origen de estas provincias. Entonces, bueno, hay una necesidad de una detección temprana, de una presencia virtuosa de aquel que está de esos equipos que hacen trabajo territorial de todas las temáticas para poder detectar, ¿no? Lo mismo pasa en las estaciones terminales de colectivos, por eso allí el trabajo muy fuerte con la CNRT, en los aeropuertos, en las estaciones de trenes, en los lugares de mucho tránsito y transporte. La trata requiere de esa movilidad de las personas para aumentar la vulnerabilidad. Si hay una persona que no conoce otro barrio o otra ciudad fuera del lugar en donde vive, aumenta esa dependencia y ahí se puede visibilizar cómo la migración, que no es una migración de un país a otro, es muchas veces de un barrio a una ciudad. A veces hay personas que no conocen la capital federal y si son llevadas a la capital federal aumenta esa dependencia. Entonces, bueno, ahí podemos detectarla y es importante saber que tenemos una línea de denuncia para esta situación de delitos, que es la línea del 145. Bueno, ahí es la línea más directa para denunciar. 145, sí o sí alguien les va a receptar la situación. No necesariamente tiene que ser una persona protagonista de la explotación, sino un tercero que ve situaciones de explotación también puede denunciar. Exacto. Sí, por supuesto, la idea es que ante la duda no dudes en llamar. El 145 lo atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, y hay siempre alguien que nos puede orientar para saber si nosotros estamos ante una posibilidad de delito de trata, o la desaparición de personas, o prostíbulos clandestinos, o avisos de prostitución que se dan en algunos medios electrónicos, o inclusive todavía se usan esas calcos que se pegan en lugares públicos, o la reproducción a la reducción a la servidumbre o el trabajo forzado. Y otro tema también importante que se puede denunciar a través del 145 es la explotación infantil. Eh, Creo que la trata es un tema muy complejo, porque por ejemplo nosotros hemos detectado camionetas 0 kilómetros donde vienen manejados por adultos y bajan a chicos a mendigar. Esa es otra modalidad de trata. O a vender medios, repasadores, que vos te estás dando cuenta que el dinero que surge de ese movimiento va a un adulto que es responsable y que es punible de un delito. Entonces, tratemos de participar cada uno desde el ámbito que nos compete. Ustedes como comunicadores sociales son un eslabón fundamental para cortar la cadena de la trata a nivel mundial. Nosotros creemos que los medios de comunicación tienen que tomar esto como parte de política de comunicación para que podamos ayudarnos entre todos a difundir este temática. Para ir finalizando, cuando la situación se da dentro del grupo familiar, cuando padres explotan a los chicos, ¿se considera trata igual? Bueno, ahí hay que distinguir, ¿no? Porque muchas veces hay una situación generalizada de la vulnerabilidad social de un grupo familiar. Y ahí hay otras herramientas que tienen que ver con el esquema de protección integral de niños, niñas y adolescentes y la posibilidad de lo que se denominan medidas excepcionales para que chicos y chicas que tienen esta situación que se da en las familias muchas veces puedan bueno, reconstruir un vínculo a partir de una resocialización. No hay que generalizar, cada familia es un mundo, cada situación de cada circunstancia de cada ciudad atraviesa situaciones distintas. Lo que nosotros decimos es que la explotación no hace distinción social, no hace distinción de género ni de edad. Estamos viendo este fenómeno vinculado a la mendicidad forzosa, como describía Rodolfo, estamos viendo la situación de la virtualidad y el grooming como un mecanismo en donde hay una captación que se hace a través de las redes, en donde hay este acoso virtual sexual que hace un adulto o una adulta que se hace pasar por un niño, niña y adolescente y construye vínculos a través de largos chats, de horarios, donde se conocen gustos, preferencias, dinámicas, y ahí hay una virtualidad nueva en donde las familias, los padres, las madres no saben para dónde encarar la situación. Hay este uso responsable
que necesitamos de la internet. Muchas veces vemos que no se utilizan las aplicaciones con control parental, hay una utilización de las imágenes y los nombres que no corresponden a las redes porque nos exponen a creer que estamos hablando con alguien que en realidad no lo es. Y ahí sí estamos viendo una mayor necesidad de responsabilidad de los adultos y de las adultas sobre los niños, ¿no? Entonces, bueno, es necesario trabajar estos temas, vincularlos con el ámbito educativo, trabajar en la prevención, la no generalización y ponernos en el lugar de no del juicio, ¿no? También vienen las denuncias de desaparición o la búsqueda de paradero de personas, que es muchas veces la punta de un iceberg de una situación detrás que tiene que ver con consumo problemático y adicciones, bueno, un montón de una temática que atraviesa, ¿no?, a las adolescentes, a los adolescentes, y bueno, tenemos que estar atentos a estas situaciones y para eso el Estado necesita dar una respuesta. Nosotros estamos tratando de poner este tema otra vez en la agenda, problematizar la cuestión y concientizar, ¿no? Hoy la Mesa Interinstitucional de Río Cuarto está trabajando de cara al 30 de julio, que es el Día Mundial contra la Trata, donde estamos generando muchas acciones, por lo pronto de visibilización de los canales de denuncia. Para ir finalizando, ¿existe la suficiente rigurosidad penal para sancionar a aquellos que incurren en este delito o es necesario adecuar las leyes? No, bueno, Argentina tiene un plexo normativo integral que está a primer nivel del mundo. A ver, veníamos sí de una deuda histórica porque, a ver, en la historia de nuestro país se hicieron muchas acciones contra la trata. Digo, vivimos en un continente que hace 500 años eliminó la mita y el yanaconazgo, ¿no? Y también la Asamblea del año 13, o sea, hace 200 años venimos hablando de este tema con la abolición de la esclavitud del seno materno. En la Argentina, del modelo agroexportador del centenario, la ley Palacios, y el caso de Raquel Lieberman, en donde se reclamaba la situación de la explotación sexual de mujeres, después el Estatuto del Peón Rural, después la lucha incansable de Susana Trimarco y la desaparición de Marita Verón, y la ley de trata del 2008. Esa ley, una ley que no fue buena. Nosotros que venimos de la sociedad civil, en nuestro caso desde la Fundación Alameda, sabemos lo que fue la lucha por la modificación de esta ley en el 2012. Y hoy estamos entre los mejores estándares del mundo en que tiene que ver en la asistencia a las víctimas. Estamos trabajando desde el comité en programas en materia de acompañamiento en salud mental, en cobertura social y económica para las personas que sobreviven del delito de trata y en el acceso a la vivienda, como recientemente hemos hecho sancionar un estatuto de acceso a la vivienda para las personas damnificadas sobrevivientes del delito de trata. Pero bueno, contra la lucha contra la trata nadie sobra, nada está de más, al contrario, estas redes invisibilizan estos mecanismos y necesitamos seguir trabajando este tema porque a nuestro juicio fue corrido de la agenda y a veces tenemos esta idea vieja de la trata, que es esa tráfico blanca que se llevaba a un adolescente a la periferia del barrio. Hoy es distinto y tenemos que ayornar nuestro tema y dar adelante la situación y creemos que es necesario aplicar al máximo esta ley, sobre todo en demanda hacia la justicia federal, que en donde sí siempre vemos que los tiempos no son los más rigurosos. Nicolás, ¿por qué creen que el tema fue corrido de la agenda? Bueno, porque de alguna manera, primero el tema fue seccionado, fue dividido. Hablábamos de la explotación sexual y de la explotación infantil, y no de la explotación laboral, ¿no? Y esto tiene que ver con la certificación de las cadenas de valor libre de trabajo esclavo. Y esto tiene que ver con entender la dimensión económica del delito. El delito de la explotación y la trata busca, como decía Rodolfo, obtener lucro, dinero del cuerpo de las personas. Y es atacar el corazón de este sistema que lo que busca es maximizar ganancias. Entonces, el Estado siempre tenía una mirada particionada de la cuestión y no integral. Eso por un lado. Y después porque, bueno, si yo hago que el Ministerio de Trabajo sea una secretaría y la concentro en Buenos Aires, si yo hago que del Renatea restituyo el Renatre y las entidades patronales del campo privatizaron la fiscalización en el campo, hoy tengo de 700.000 trabajadores en el campo, solamente aportan seguridad social 250.000 y hay 500.000 que están a la buena de Dios en el campo. Entonces son mecanismos indirectos que promueven, bueno, una no presencia en el territorio y el sector privado se acomoda como quiere, cuando quiere y como puede y en eso hay daños y esos daños son los trabajadores y trabajadoras. Y lo último, Jesús, ¿cómo se rompe el muro de que el explotado advierta que lo es? Es muy buena tu pregunta. Nos encontramos con muchos casos donde nosotros queremos hacerle ver que está siendo víctima del delito de trata y la persona no lo toma como cierto. Más que todo, por ejemplo, en el cordón hortícola, donde trabaja el hombre acompañado con su mujer, que se encarga de la herramienta, de la alimentación o de ayudar en las tareas menores, la mujer cree que simplemente está acompañando al varón.
y que por eso no tiene que recibir ninguna paga. Creemos que el tema de la educación y de la capacitación tienen que ser fortalecidos desde todos los ámbitos, por eso que estamos propiciando este tipo de convenios con la Universidad Nacional de Río Cuarto y con los distintos actores de la sociedad. Antes que termine el programa, quiero decirte que nosotros desde el comité estamos a disposición de los medios donde ustedes trabajan para seguir abordando la temática, si es posible, de manera continua, aunque no sea diariamente, pero sí de manera continua por el tiempo que sea necesario. Jesús, Nicolás, muchísimas gracias. No sé si querías cerrar con algo, Nicolás. No, simplemente esto, ¿no? La necesidad de la obligación que tenemos como funcionarios y funcionarias públicas, pero también hay una resolución del ENACOM que establece obligatoria la difusión de la línea del 145 cuando toquemos estos temas. Esto es la necesidad de poner un graph, esto a veces lo difundimos. Y bueno, y saber que estamos a disposición, como decíamos con Rodolfo, también hay una línea de WhatsApp que hemos puesto en funcionamiento y allí es donde hay mucha orientación e información y estamos judicializando casos en donde no exponemos a los equipos territoriales y bueno, es parte del trabajo integral y mancomunado que queremos hacer del Estado Nacional presente en cada una de las provincias. Les agradecemos el trabajo y el tiempo que nos dedicaron. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y saludo a la audiencia de Río Cuarto. Muchísimas gracias. La trata de personas y sus múltiples variantes, las percibidas, las no percibidas y el compromiso que tenemos todos, no solamente aquellos que están en el entorno próximo de los maltratados, sino toda la sociedad, de estar atentos para que esto no se reproduzca. Nos volvemos a encontrar en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.